RTV. Ayúdame a comprender mi entorno, organiza mi mundo y facilítame que anticipe lo que va a suceder. Dame orden y no caos. Con ustedes, Cristina Herrán, Marta de Llano, María Tello y Mariana Jasso. Esto es La Hormona. ¿Qué tal? ¿Cómo están ahí en casita? Donde quiera que estén, que nos estén viendo. Me da muchísimo gusto que nos acompañen el día de hoy. Chicas, buenas noches, ¿cómo están? Muy bien. Empezando esta rica nochecita con un tema muy especial y que la verdad yo creo que como nosotros estamos interesadas en conocer un poquito más sobre el síndrome de Asperger, yo me imagino que ustedes en casa también, es un tema bastante nuevo, también un síndrome que es difícil de detectar, el diagnóstico es tardío y hay personas que tardan muchísimo tiempo en que se les detecte que tienen este síndrome, porque no es una enfermedad. Chicas, me da muchísimo gusto que estén aquí conmigo en la mesa. Mariana. Nosotros también. Hola. Oye, sí, un síndrome que qué bueno que toquemos el tema, es el Asperger o Asperger, como le quieran decir. Yo en mi rancho, Asperger, pero un síndrome que sin duda, de verdad es importante que pongamos atención en el tema. Acabo de escuchar a un señor alrededor de 50 años, que él supo que tenía este síndrome alrededor de los 43 años. O sea, imagínate tener un síndrome durante toda tu vida y que no lo hayan detectado en un momento en el que era crucial para que tu desarrollo, sobre todo en cuestión de comunicación, sea el mejor. Claro. Porque desgraciadamente vivimos en un país que nos encanta echarle tierra al de al lado porque siempre es más fácil resolver la vida del de al lado que la de uno, ¿no? Entonces, el de al lado, ay, mira, pobrecito, tiene y le pasa, y el bullying es un tema importante con estos niños, por ejemplo. Entonces, sí creo que es importante poner atención y empezar a tratar a un pequeñito con una situación de estas, una condición o un síndrome de estos, con alguien que esté especializado, claro. Porque luego creemos que nosotros podemos todo. No, señoras, no, señores, claro. Sí necesitamos a alguien que sepa. Y porque además, Mariana, estas personas tienden a ser personas muy inteligentes. En mi familia tengo muchos casos de Asperger y uno de ellos es mi primo, que precisamente hasta los 40 años cae en cuenta de que tiene Asperger. ¿Por qué? Porque lleva a su hija con el psicólogo, con el psiquiatra, y resulta que tiene, y voltea al especialista y le dice, ¿pero qué cree? Que usted también. Que usted también. Oye, pero más bien son obsesivos, ¿no? Yo tengo entendido que no es que sean realmente los más inteligentes del mundo, más bien como se obsesionan con un tema que les apasiona, en eso se desarrollan súper bien. Sí, pero aquí el punto es que como no saben que tienen esta condición, ¿no? Se sienten frustrados y no pueden desarrollar, como bien decías, sus capacidades al máximo. ¿Por qué? Porque no están teniendo la asesoría necesaria para conducirlos, porque finalmente son características, ¿no? de ciertas personas. Y entonces decimos, no, pues son raros, están mal. Y entendamos que lo más padre es ser diferente. Lo que nos hace increíbles es ser diferente. Claro. Y con esas personas es igual, ¿eh? Claro. Tiendes a catalogar y a discriminar desde que son chiquitos porque, lo dijiste muy bien, todos tendemos a señalar, ¿no? A decir, ahí es el rarito, es diferente. Y sí tienen ciertas características, es parte de una personalidad, ¿no? Es una condición. Ahorita decías de lo del TOC, del trastorno de obsesivo compulsivo, sí se les puede confundir con esta parte porque tienden, bueno, yo tengo un hijo que está diagnosticado con Asperger, Adolfo, que le mando muchos besos, le pedí permiso para dar su testimonio, me dijo que claro que sí. Yo hablé con mi amiga también. Sí, la verdad creo que Lucero, es que, de hecho, atiende a este chiquito. Sí, se volvió hoy por hoy un chavo muy funcional, porque sí le costó mucho trabajo. O sea, realmente, para empezar, el diagnóstico fue tardío. Entonces, no era tanto que su condición de Asperger lo hiciera muy difícil la vida, sino que lo empiezan a diagnosticar con cosas diferentes, bueno, hasta esquizofrenia, bipolaridad. Le empiezan a dar medicamentos que no sabía, aparte tenía un poco de trastorno del sueño, o sea, aparte
muy específico para cada persona, ¿eh? Sí, entonces es como distinto, ¿no? Tiene ciertos 4 o 5 Características para cada rasgos, persona. ajá, pero cada uno tiene su personalidad propia. claro. Fíjate ¿no? que, Como más todos. que lo que decía ahorita Marta, yo estaba leyendo que tienen una memoria fotográfica. Y me quedé pensando en personas que conozco, que digo, ay, sí, de repente he llegado a confundir personas que están como tímidas, que no sé si me están poniendo atención, que están como en su mundo. Y me quedo pensando, ¿será que tienen esto? Porque por otro lado, me recuerdan, tengo amigos que me han recordado, Cris, acuérdate que mañana tienes que hacer esto, esto y esto y esto. Y me dijiste que te recordara. Y te hace pensar de verdad en si esas personas pudieran tener este síndrome. Claro. Porque sí tienen Su muchas memoria es fortalezas fotográfica. y tienen otras Impresionante. dificultades, por supuesto, ¿no? Y que Como- esto de las dificultades, a mí algo que yo lo he aprendido, en realidad lo aprendí con la mamá de un compañero de Patricio, que ayer me dio una clase, la amo, gracias, te mando un beso. No voy a decir su nombre porque yo no sé qué tanto sabe su pequeñito, pero me dio permiso de hablar de ella y de sus hijos. Ella tiene 3 hijos, los 3 están diagnosticados con Asperger, que yo le decía, oye, ¿es algo genético? Y ella me decía, en teoría no está comprobado como tal que sea genético. Pero en ella y en sus hijos empezaron a hacer estudios, pruebas de sangre y demás, porque los 3 tienen, son 2 niños y una niña, los 3 tienen. Y ella me decía esta parte de lo diferentes que pueden ser. Y me decía que, por ejemplo, estos pequeños o estas personas, porque pues también son adultos, entienden las cosas literales. O sea, esta parte de, le echas un ojo a tu hermana, o sea, él cree que es, le echo el ojo a mi hermana. Si se quedan como, ¿cómo Ajá, me voy a quitar el ojo? ¿Cómo me Claro que arranco no. el ojo, no? Y salió corriendo como gallina sin cabeza. es Le van literal. a arrancar la cabeza. Son literales. Me gusta porque Patricio, uno de sus amigos, tiene Asperger y me encanta el hecho de no hacer diferencia. O sea, él voltea y le hace, ríete, güey, yo ahorita te explico, ¿no? Él no ha entendido que algo pasa. Y eso es muy importante, Claro, lo que platicas la de relación Pato. que hay alrededor. La interacción social y cómo las demás personas también les abrimos esa parte social a las personas que tenemos que comprenderlas porque a veces ellas mismas no se comprenden sus emociones y no comprenden las de los demás. Y tiene que ver con las O emociones. no pueden ¿eh? entender tal vez que tú estás enojada. Para ellos tal vez está, o para ellas estás normal y la realidad es que no están cachando que tú estás enojada. Me encantó la palabra que usó ayer la mamá de este niño porque me decía, no tienen filtros. Que qué padre, es lo que te iba a decir. deberíamos de no tener filtros, chingón. No saben mentir, No, ¿eh? no. No saben mentir. Mariana, o A sea, mí sí me gustaría- se necesitan los filtros para poder vivir No, en claro. una sociedad. No, me Te queda voy a decir claro. por qué, porque mi hijo Jordi no tiene filtros. Mi hijo Jordi tiene muchas características que en algún momento me hicieron ir con nuestra invitada de lujo de hoy a ver si tenía Asperger, porque uno de ellos es que no tiene filtros. Sí, ¿no? Y me doy cuenta que se mete en problemas por no tener filtros. Pero a lo que voy, o sea, Marta, no me una refiero a cosa que es no. qué padre ser sinceros. Estamos acostumbrados ¿no? a tener estos filtros. Pero a mí me encantaría, ¿a poco no estaría súper padre que cuando llegues y digas, me veo bien, que alguien te, o sea, que te sean tan sinceros, que volteen y te digan, No, hijo, no te ves la bien, verdad es que no te ves bien. no, Para poder tener, traigo el cilantro en la boca. No, ay, no, bueno, manches, cuando lo traes así. el cilantro sí, pero a lo mejor yo pienso que no te ves bien y ellos dos piensan que te ves Pero ¿sabes espectacular. una Claro, cosa? es que depende de la... ¿Sabes qué pienso justamente de esto? Que por eso, Realmente es la mentira. por la ¿no? dificultad de Mienten. comprender sus emociones o los pensamientos de los demás, se les puede llegar hasta calificar como egoístas, como ser fríos, Hasta o por lo groseros. mismo no tener esas relaciones sociales o interacciones sociales No buenas, tienen ¿no? empatía, Cris. Ahorita le estaba comentando a la especialista hermosísima que qué gusto conocerla y ojalá hubiera tenido yo años antes la oportunidad de haberla encontrado. Que Adolfo dice, mira mamá, yo me fui acostumbrando y a darme cuenta lo que necesitaban los demás para tener empatía. No tienen, les cuesta mucho trabajo tener empatía. Sí sienten el dolor, se van, o sea, claro que es un niño muy bueno, no sabe mentir, por ejemplo, o sea, sus emociones, claro que las tiene, sí puede sentir que alguien está doliendo, pero esa parte como todos de querer arropar y dar, le cuesta trabajo, pero lo fue aprendiendo. Ahora le decía que es una exageración, se fue al otro extremo. Él va por la calle y ¿Abrazando encuentra a a la alguien, gente? claro, y encuentra a alguien Tráigame para que me que abrace. tiene frío y se puede quitar la playera, él, así se congele él, porque se va al otro extremo y él aprendió, así en su cerebro que tiene metódico, que eso vas a tener empatía con las personas y las personas te van a aceptar. Que ese es otro de los temas, tienen Sí. rutinas muy estrictas, ¿no? Muy específicas. O sea, él no se podía dormir, no se podía dormir si no estaban los juguetes como los tenía acomodados. Porque si no les Y da le ansiedad, ¿no? Mucha ansiedad. que Hay se una los serie en desacomodaran. Netflix que es un chavito, un adolescente que tiene Asperger, que aparte hay que hablar de la adolescencia en estos niños, ¿no? Sí. Porque es bien importante esta etapa para estos niños.
Y esta serie habla mucho del ruido. Yo es algo que quiero preguntarle, porque sé que el sonido, hay ciertos sonidos cuando es muy alto y demás, que ellos tienden a no poder ¿cómo se podría decir? Son hipersensibles entonces no al pueden ruido. como quitarlo, no sé si me explique. Yo me acuerdo, Patricia, estando chiquito con este compañero, llegaba y me decía, mamá, es que le voy a poner Juan, Juan grita muchísimo en el salón, de repente se para y empieza a gritar, o sea, ¿por qué? Y yo, bueno, algo pasó que a él no le gustó, todos somos diferentes. Yo siempre le decía, todos somos diferentes. Pero sí, yo como mamá pensé, decía, qué extraño que de repente se pare y grite. Pero tiene que ver con los sonidos, con ciertas situaciones que están viviendo que no saben a lo mejor cómo sobrellevar, que entonces puede llegar a alterar, evidentemente, ¿no? Y Y yo era fíjate, una hace gritona, muchos pobre días mí. estaba leyendo un artículo publicado por la bbc.com donde platican de una empresa llamada Auticon que solo emplea personas con autismo o con Asperger. ¿Y qué Que pasa? son como primos, ¿verdad? Precisamente, Es que el síndrome de ahorita Asperger lo es vamos un a- trastorno de espectro autista. de Yo espectro no, según autista, yo está pero no como- es Yo no autismo estoy de como acuerdo. tal. Sí, no. O sea, yo sé que son de hecho, primos. Lucero Ahorita nos lo- va- O sea, no nos va son a hijos del platicar. mismo, pero son Exactamente. primos. Sí. Pero en esta empresa, ¿qué es lo que hacen? Solo contratan a personas con estas características. Es de desarrollo de software. Qué padre. Y lo que hacen es que obviamente hay mucho entendimiento de sus características y una de las cosas que me llamó la atención y que ahorita mencionaste es precisamente eso, que los dejan tener sus audífonos, estar en calma. Y vaya, lo padre, se sienten muy bien porque la interacción social ahí, si yo te tengo que decir algo a ti, Mariana, y no te lo quiero decir de frente, no importa, puedo usar una app para comunicarme contigo, hay Diferentes formas de comunicación. Exactamente, entonces digo, wow, qué padre, y entonces me puse a investigar más y dije, ¿por qué se les ocurrió hacer una empresa así? Y resulta que el fundador, Gray Benoist, que Oye, no sé cómo se Bill Ah, no. pronuncia, Tú eras la que siempre pronunciaba súper bien todo. bueno, resulta que él tuvo Los dos franceses mejor. hijos Los franceses. autistas, él ya no especifica si tenían Asperger o otro tipo de autismo, pero por eso él desarrolló esta firma. ¿Para qué? Para que luego pudiera emplear a sus hijos y a su vez ya emplea a muchas personas. Qué padre. La verdad es que a mí se Oye, me hace algo... hay un Esta empresa montón está de en Estados gente Unidos. famosa que está diagnosticada con Asperger. Bueno, ahorita que dijiste Bill Gates, Woody Lionel Allen. Messi, el Messi superfutbolista también, del Barça, o sea, claro. Es que son tan metódicos para algo que les gusta. Se les hace, Sí, son parecen dedicados. obsesivos, pero definitivamente siendo ahorita les quiero dedicados. preguntar que no es una obsesión, sino simplemente Ya no es surge, ¿vale? La vamos a metódico. jalar así. Sí, ya de- vente, por ya, favor. ya, Pronto, y luego. Sí, se vuelven buenísimos para lo que hacen. Son unos genios. Adolfo leía y leía muchísimo. Aunque yo no estoy de acuerdo, hay muchas partes en todo lo que me metí a investigar donde te dicen que les faltaba comprensión, porque una de las características es que te hablan como si estuvieran, así con palabras domingueras, como si estuvieran escribiendo. O sea, te hablan muy formales. Y hay muchos especialistas que dicen que no te acomodan las palabras como son. La verdad, ¿Como yo Yoda, los o qué? testimonios, sí, ándale. Yo tengo testimonios de mamás que están de acuerdo conmigo de que aplicaban las palabras domingueras correctamente donde es, aunque hay muchos estudios que dicen que los que les da por leer, leen y leen y leen y leen, y como tienen memoria fotográfica, todo lo van y Se te les hablan va como si quedando. fueran robots Oigan, sin chicas, sentido, pero no ¿qué les es cierto. parece si nos vamos a una breve pausa? Ya lo pidieron, tenemos una invitada el día de hoy, así que ella nos va a aclarar muchísimas dudas si te sientes incomprendido en tus emociones, si sientes que no comprendes a alguien, de cómo te ves, de cómo te sientes, de cómo piensas. Bueno, pues analiza bien este tema, estamos hablando del síndrome de Asperger, ya volvemos con más. Te recuerdo, búscanos en nuestras redes sociales, en Instagram, en el cada uno de nosotros. Te va a gustar, ya volvemos aquí, estamos en la hormona, no le cambies. Tu mente interpreta el mundo de otra manera. Sientes y ves las cosas con una perspectiva única. Esto es lo que la hace tan magnífica. Bienvenida, Lucero Herrán, licenciada en Educación Preescolar. Ella esperaba el aplauso. No lo sabes. Ella es como yo. Hola, Te Lucero. creo. Hola, Lucero, un gustazo que nos acompañes y tenemos muchísimas dudas, pero nos quedamos en una que me llamó mucho la atención donde platicábamos de algo del espectro autista y justamente tú eres certificada para el diagnóstico y el trabajo terapéutico con personas con esta condición. A ver, cuéntanos un poquito, ¿qué es en sí el Asperger y cómo tiene que ver con este espectro autista?
Bueno, lo que pasa es que ahora hay una nueva división que está hecha en Estados Unidos, pero hay muchos, por especialistas de Estados Unidos, pero igual hay muchos otros manuales en los que nos podemos, como el CI10, etcétera. Entonces, en tiempos antiguos, por así decirlo, hablábamos de los TGD, de los trastornos generalizados del desarrollo, y ahí se englobaban el autismo, el autismo no funcional, de alto funcionamiento, el síndrome de Rett, el síndrome de Asperger y el degenerativo. Entonces, ahí digamos que todos tienen como características similares, por eso están todos clasificados ahí. A partir del 2013, en Estados Unidos el DSM-4 lo pasan al 5 y entonces ahí sacan todo y le ponen trastornos de espectro autista, donde los ponen en 1, 2 y 3, ¿sí? El 1 corresponde como a las personas que cumplen con características pero que necesitan menos apoyo. El de en medio son niños de alto funcionamiento con autismo que necesitan un poco más de apoyo que los primeros, o sea, que el grupo 1. Y el tercer grupo son niños con autismo más profundo que necesitan pues siempre cierto apoyo, ¿no? Entonces, metería la clasificación, aunque quitaron el nombre, meterían la clasificación del síndrome de Asperger en el autismo número 1. O sea, se conocen como primos. No, porque ahí te está poniendo trastorno de espectro autista, entonces te lo están metiendo. En realidad yo no estoy de acuerdo y muchos otros especialistas no estamos de acuerdo porque es un desarrollo paralelo, ¿sí? O sea, el síndrome de Asperger y el autismo de muy pequeños los confunden. De hecho, hay muchos niños que hoy por hoy tienen una funcionalidad diferente y que a los dos les dijeron que era autismo. Pues no, porque de chiquito confundieron las características y entonces a la larga uno en realidad tenía síndrome de Asperger y el otro autismo. No es jerárquico, no es que pase de autismo a Asperger, sino simplemente las características de pequeños son similares, pero ya cuando se empiezan a ir sobre su rumbo, a desarrollar, cada uno va y entonces son líneas totalmente paralelas, nunca se juntan. Me gustaría, Lucero, decirle a la gente, porque tengo entendido que tú, o sea, esta parte de sí estás preparada, vamos, para llevar una terapia de los niños, pero algo que a mí me gustaría decir es que dentro de que hay miles de síndromes y demás, tú te dedicas específicamente a niños con Asperger. ¿Estoy bien? O sea, aquí no es, si tiene TDA me lo trae, si tiene me lo trae. Pero como si tienes normalmente la lo sospecha, hacen. sí, ¿no? Si tienes la sospecha de que pudiera ser Asperger. Pero a lo que voy es que me gusta porque tú te has enfocado específicamente al Asperger. Normalmente entendemos que una persona que te ayuda a diferentes síndromes. Tú no, tú estás específicamente centrada en el Asperger. Por eso Es difícil encontrar a una persona que yo algo que a mí la me dijo esta especialidad. mamá, que ahora sé que tú eres quien ve a sus hijos, fue algo que me dijo, yo lo que aplaudo es haberme topado con una persona que específicamente se dedica al Asperger, por lo mismo de esta confusión entre uno y entre otro y demás, y ella es solamente Asperger. Entonces, así me gustaba, o sea, quería como dejarlo muy claro para que la gente que a lo mejor esté siquiera pensando que pudiera tener a un niño o que pudiera ser Asperger, se acerque contigo porque siempre es importante ir con un especialista, pero más si estás ya basada específicamente en Asperger. Entonces, bueno, quería como dejarlo aparte. ¿Es genético? Dímelo. Sí, o sea, hay muchas teorías. La única que está realmente como comprobada es que tiene que ver con la genética. Por eso, por eso normalmente llega al consultorio papá e hijo y el papá está platicando y su contacto visual no es el adecuado y demás porque estamos hablando de la misma condición. Lo que pasa es que en tiempos antiguos normalmente a estos papás les diagnosticaban esquizofrenia, bipolaridad, algún trastorno obsesivo compulsivo que llega a confundirse mucho. Dijo Cristina, si tienen la sospecha, y tú ahorita dijiste su contacto visual, ¿cuáles son estas características o focos rojos que deberíamos detectar en nuestros niños o en nosotros mismos para saber si nos tenemos que acercar a ti, Lucero? Miren, ahorita que las escuchaba... Aún en uno, Adultos, muy importante Ahorita que las eso, escuchaba, adultos y niños. Me llamó mucho la atención porque, bueno, o sea, es un diagnóstico de moda, ¿sí? O sea, todo el mundo tiene Asperger y no es en realidad que todo el mundo tenga Asperger. O sea, tienes que cumplir con una cantidad específica de reactivos dentro de un filtro. Por ejemplo, nosotros en Enlace Autismo hicimos un filtro para el síndrome de Asperger. Tiene 42 reactivos. Entonces, para que tú estés con la sospecha, tienes que cumplir por lo menos con unos 20, ¿sí? Y aparte tienes que cumplir como con el lenguaje tiene mucho que ver, es específico.
Entonces tienes que cumplir con los del lenguaje de manera formal, por ejemplo, que exista cierta ecolalia, que exista la inversión pronominal. Sí, háblame en español y no te entiendo. Suena ecoloco. Bueno, la ecolalia aparece normalmente en cierta etapa del desarrollo de cualquier niño, ¿sí? Sobre todo en sus primeros años de vida, cuando le dices ¿quieres un helado? Y tú te ¿quieres un helado? Porque no saben la respuesta de lo que le estás preguntando. O sea, que te repita. te repite. Conforme pasa el tiempo, esta conducta en un niño regular pasa. O sea, se presenta un mes, o sea, se presenta en un periodo muy, muy corto y ya después pasa. En los niños con síndrome de Asperger o con autismo, los que son verbales, tienden a tener esta ecolalia durante mucho tiempo. O sea, ¿quieres un helado? ¿Quieres un helado? ¿Te gustó la sopa de fideo? ¿Te gustó la sopa de fideo? Sí, entonces tienden a hacer mucho este ecolalia. ¿Qué más? Ya estoy así. Y luego ya, conforme vas trabajando, pues obviamente va desapareciendo. La inversión pronominal. Háblame en español. La inversión pronominal es cuando un niño te habla en tercera persona. Ajá. Por ejemplo, cuando tú dices, siéntate a hacer la tarea, entonces el niño ya sabe que es la hora de hacer la tarea, entonces él te dice, siéntate a hacer la tarea, y me dice, siéntate a hacer la tarea. Entonces, si me voy a sentar a hacer la tarea o tengo que hacer la tarea, siéntate a hacer la tarea. Como si fuera otro. Ajá. Le das agua, tiene sed, Mauricio quiere agua, Mauricio quiere un chocolate. Ah, como si hablara de otra persona. Ajá, pero está hablando del mismo. Pero eso solo es en niños y niñas, en adultos. Es que lo vas quitando. Claro. Cuando hay el Sí, síndrome de está atendido, Asperger, o sea, es una persona que sí ha llevado este tratamiento. No, Porque si no, pero si seguramente alguien quizá hay que tiene, cosas que supongamos, todavía 40 No, años. aunque no lleves tratamiento. No, porque es te que vas dando esto cuenta que va no es normal desapareciendo, y lo vas adaptando. a una edad más grande, sí, claro. Y es una de las partes donde, por ejemplo, en el autismo, como tal, se sigue. Claro. O sea, es una conducta que no hay esta parte de obviamente si lo trabajas, pues obviamente lo desapareces mucho más rápido. Pero de cualquier manera, aunque no lo trabajes, en cierto momento de la vida va a desaparecer. A lo mejor no por completo, pero casi por completo cuando estamos hablando del síndrome de Asperger, por supuesto. En el autismo no. Oye, y del lenguaje también esta parte que mencionaba, ¿no? De que son literales, de es que te volaste la barda. No, yo nunca pasé Sí, una sí, barda. No entienden el doble sentido, Sí, o sea, no lo entienden, ni la esa metáfora. parte. No le entienden y esa también hay que trabajarla, hay que continuamente estar explicando lo que es como en doble sentido, que tenemos formas de hablar, ¿sí? Que dentro de la... Ajá. Yo las he escuchado ahorita con lo del filtro y sí, lo que ellos tienen, el problema que tienen ellos es que tienen muy buena facilidad para la sistematización de la información, ¿sí? No es que sean obsesivos, es que los temas específicos que les gustan se meten hacia fondo, tampoco es que son súper inteligentes, se meten tanto a fondo que consiguen muchísima información y logran ser unos eruditos en lo que les gusta. ¿Sí? También esta parte de los filtros sociales, la contraparte de sistematizar la información es que no tienen empatía, o sea, no son empáticos, no tienen sentido común, de códigos sociales, que son... Si todos dijéramos realmente lo que estamos pensando, o sea, no habría una paz mundial. No funcionaría. De por sí, no. Que yo digo, ¿no? Porque continuamente meten la pata, ¿sí? O sea, continuamente es qué señora tan pompona. O sea, y la señora aquí, ¿verdad? O sea... Y Mari feliz. Pues para qué te digo que Oye, no. me platicaba esta mamá de una historia justamente de un Juan, ¿no? Que está en la empresa, pues ya alguien grande y, Juan, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué onda, Juan? Buenos días, ¿cómo estás? Bien. Juan, ¿qué onda? Buenos días, ¿cómo estás? Bien. Y entonces llega un compañero y le dice, Juan, ¿qué onda con tu vida? O sea, qué bueno que estás bien, pero normalmente pues se pregunta, ¿y tú cómo estás? Ah, no, porque a mí no me interesa. Sí, No, y entonces es como de, te contestan. o sea, ¿qué hubole? Pero es porque no tiene ese filtro. Es por eso que a veces los tachan de no es egoístas, de que les son importe. fríos y tienen poca interacción social, ¿no? Sí, tiene que ver, por ejemplo, con el sentido que no me común. interesa? Por ejemplo, y con lo literales que son. Por ejemplo, alguna vez en una empresa estaban afuera de los cubículos anotado unos letreros que decían, las computadoras se apagan a las 7. Entonces viene un patrón con una persona con síndrome de Asperger y le dice, te encargo este reporte para mañana, y eran 15 para las 7. Entonces acaba a las 7, apaga y se va a un ciber. Y al otro día le dice, se fue un ciber. Dice, ¿por qué? Porque las computadoras se apagan a las 7. Pero no tiene este sentido común de que el que te encargó el trabajo, Es tu pues es jefe, tu jefe, puedes es el que seguir, puso sí. Puedes continuar trabajando hasta que termines. Claro. ¿Es progresivo? No, lo que pasa es que, en realidad no hay niveles. O sea, bueno, por lo menos en mi Experiencia. En mi centro y en el grupo donde yo trabajo, que es con Enlace Autismo, es una asociación a nivel nacional,
nosotros pensamos en habilidades y retos. O sea, yo no estoy de acuerdo con el leve, moderado y así, porque cada persona, Claro. o sea, habrá personas que tienen mucho menos, no mucho menos dificultad, porque siempre hay una dificultad social, pero sí, a lo mejor que les cueste trabajo, pero no tanto como otros. O sea, que no diferentes pueden niveles, más no es que sea progresivo. O sea, hay retos y habilidades, no, ni niveles. Yo creo que algunos tienen ciertas habilidades, otros tienen ciertos retos o ciertas áreas de oportunidad a que trabajar. ¿Sí? Obviamente, entre más hay una intervención temprana, mucho más cosas logras. Claro. ¿Sí? Y también es cierto eso de que es más propenso en hombres que en mujeres. Sí, sí hay un En índice algo nos tienen que mayor ganar los hombres. O sea, en que los gacha soy va. hombres. Pero en algo nos tenían que ganar, hombre. Siempre 4 ganamos en veces todo. más, Hay más ¿no? hombres. Oye, estaba Hay más leyendo hombres que mujeres. un 4 caso de veces una más. persona, de un señor, que a sus 44 años él se dio cuenta o ya le diagnostican que tiene Asperger y no se había dado cuenta. Y él, porque llegó a desempeñar un papel importante, pero decía que él pensaba y se confundía porque era muy tímido. Pero en realidad pues tenía su inteligencia, o sea, que él de hecho, o sea, decía, bueno, yo sé esto y esto y esto, y decía, yo pienso que soy tímido. Él mismo se confundía, no sabía que tenía. ¿Es difícil para una persona descubrir o pensar o sospechar que tiene Asperger? Mira, lo que pasa es que cuando te llega un niño chiquito al consultorio, pues inmediatamente, cuando tiene 4 años o 3, Te voy a interrumpir con esa pregunta. Ajá. Perdóname, ¿qué te parece si ahorita, regresando a una breve pausa, nos contestas nuestra Perfecto, pregunta? así, Ya volvemos perfecto. con más, así que no le cambien, búscanos. En Facebook nos encuentras como 9TV, ya volvemos con más. Te paso el WhatsApp por si nos quieres mandar un mensajito, 44 45 70 58 54. Si tienes preguntas, estamos hablando acerca del síndrome de Asperger. Ya volvemos. Pues gracias por continuar con nosotros. Y bueno, nos quedamos en una pregunta, si es difícil para uno darse cuenta o para una darse cuenta que está padeciendo o la sospecha de que alguien tiene Asperger. Y bueno, no estabas contestando, te interrumpí, perdón, Lucero, dinos. mira, normalmente entre 3 y 4 años es muy fácil, el niño es totalmente espontáneo, totalmente transparente, entonces llega al consultorio desde que lo ves llegar, empieza con frases domingueras, bien lo decían, por ejemplo, en un consultorio que yo estaba, había como un edificio, como el edificio tenía como en la entrada como algo largo que hacía como una U, y entonces el niño llegó, mira, unicable. Sí, o sea, inmediatamente asocian, ¿no? Entonces ya desde que empiezan a hablar dices, oh, y entran, wow, aquí es como el castillo de la princesa Cinderela, así, y con una voz. Entonces ya te empiezas a dar cuenta de cómo van agarrando los juguetes y cómo se van clavando con cierto juguete y así, ¿no? Entonces ahí te empiezas a dar cuenta. Cuando no lo ubican, pero que hay un niño a los 10 años en el consultorio y que la mamá te dice que ha visitado 80,300 especialistas, psiquiatras, psicólogos, Psiquiatras, especialistas, Neurólogos. ha rondado de colegio en colegio, o sea, lleva 8 colegios y demás. O sea, es desgraciadamente un indicativo. Qué triste, ¿sí? Qué triste que tenga que pasar por tanto para llegar a un diagnóstico que a lo mejor en la Lo primera puedo detectar visita antes. lo detectas. Ajá. ¿Tú en cuánto tiempo te tardas en detectar algo en tus pacientes? O sea, que sí tengan este síndrome. Mira, yo, mi cita para diagnóstico consiste en lo siguiente. Yo encargo al colegio un breve listado de características cualitativas con relación a tiempos de ocio, a tiempo en el salón, a la socialización, etcétera. Pequeño, para leerlo yo rápido. Ajá. Y entonces llega el niño y mi oficina, no sé si la oficina, pero bueno, mi espacio de diagnóstico tiene un librero con muchos materiales, con diferentes materiales, y entonces ya es una sala, ¿no? Entonces está papá, mamá, abuelita, quien requiera ir, porque a veces no están encargados al 100 los papás, sino los abuelos conocen más al niño. Claro. Entonces quien necesite ir, están allá adentro y está el niño. Entonces dependiendo, si ya tiene, no sé, de 5 años para arriba y ya hay lenguaje, empiezo yo una entrevista con el niño. Entonces yo me voy dando cuenta cómo va interactuando con el abuelo, que dice que Normalmente, y aplico mis filtros a los papás y demás, me tardo 1 hora y media. Normalmente ese día yo les puedo decir si estamos hablando o no. Hay muchos niños que lo traen más disfrazado, o sea, niños que lo traen así, o sea, no es que lo traigan o no, sino que las conductas las traen a flor de piel. Hay otros niños que no, o que te confunden, que dices, híjola, si tiene esto, esto y esto, pero la intención comunicativa no me cuadra, porque esa es otra. De muy chiquito su intención comunicativa no es muy buena. Y un niño que desde muy chiquito tiene muy buena intención comunicativa, lo descartas.
Ajá. Entonces ya, cuando yo no estoy tan segura, que no pasa muy seguido, pero sí me pasa muchas veces, entonces hago una siguiente cita y entonces ya sigo valorándolo ya a lo mejor de manera individual trabajando con él solamente. Oye, ahorita decías del colegio, si los papás son los que se acercan contigo porque a lo mejor en el colegio, ay, es que tu hijo grita mucho, ay, es que tu hijo tiene, ay, es que tu hijo, y todo es un esque, no, cámbialo de escuela porque aquí, ¿no? Porque luego nos encanta desechar niños, o sea, qué gacho, pero como sociedad no, es bien gritón, que mejor lo corran, tiene que mejor lo expulsen. ¿Dónde van a ir a dar? Claro, o sea, ubíquense. Van a ir a dar, o sea, no, y aparte ubíquense que si están dentro de un colegio, de una escuela, pues también es una responsabilidad el que los niños que te lleguen, saberlos guiar. Entonces, bueno, en este caso, si no fuera precisamente el colegio o la escuela quien te manda este rol, sino que como papá llego y te digo, no sé qué pasa, puedes tú más bien acercarte a la escuela para sobrellevar el trato con estos niños. Ah, claro, o sea, cuando el paciente llega al consultorio y es una vez ya diagnosticado, yo siempre tengo relación con el colegio para que haya un trabajo en equipo multidisciplinario. O sea, tiene que haber a fuerzas que todos estemos en el mismo canal para trabajar de la misma manera. A mí me gustaría comentar algo. Hace rato decían de los ruidos y demás. Este diagnóstico es un diagnóstico que se caracteriza por haber una desintegración sensorial. Sí, es una de las principales características, ¿sí? Que les pica la etiqueta, que no quieren la manga larga, que no aguantan la mezclilla, que quieren andar descalzos, que los ruidos, que la licuadora, que la aspiradora y demás. Es por esto, porque tiene una desintegración sensorial. Escuchan mucho más, pero no es vaciado, porque, por ejemplo, no quieren oír un helicóptero, pero traen la música todo lo que da, ¿verdad? Pero es con su gusto. O sea, esa música sí, porque esa música sí la toleran, porque es la que les gusta. Mi hijo lloraba cuando yo veía un ruido normal del radio que se me subía poco y él se ponía a llorar. Me llamó la atención lo de la aspiradora, se ponía a llorar con la aspiradora. Sí, es una característica. Algo, y cierta música no. O sea, yo lo cachaba, porque por aquí me pasaba. Entonces le ponía música clásica y entonces ya se relajaba. Pero ciertos ruidos, de verdad se ponía a llorar chiquitito cuando todavía no sabía hablar. Sí, claro. De hecho, dentro de uno de los reactivos de un filtro es, por ejemplo, si tolera la ropa, si le molestan ciertos ruidos, si manifiesta como cierto molestia ante ciertas luces, los olores. También hay muchos niños que de chiquitos huelen todo o que todo se meten a la boca. Entonces tiene mucho que ver con la desintegración sensorial. Oye, María, me llama la atención de tu hijo. ¿Cuánto tiempo se dieron cuenta para saber que tenía Asperger? Hasta los 20 años se lo diagnosticó. Eso es lo que te quería preguntar, porque yo creo que sí puedes desarrollar otras cosas para mal cuando tienes un mal diagnóstico, porque él sufrió de depresión terrible, o sea, él sufrió de bullying desde chiquito. O sea, se sabía de memoria los chistes de Mafalda. Imagínense que un niño de tercer kinder, primera primaria, ¿quién le iba a entender los chistes de Mafalda? Él quería sentirse como que llevaba sus libritos, ¿no? Para ver que a nadie les iba a gustar a esa edad. Entonces, sufrió bullying y yo hice un recorrido gigantesco por un montón de psiquiatras, bueno, un montón, pero 4, que creyeron que tenía TDA. Hubo una en el kinder, una directora que fue la que me dijo, Mari, llévalo chiquitito, estaba en primero de kinder y me dijo, a mí se me hace que tiene un grado muy pequeño de autismo, porque se balanceaba y jugaba con sus manitas y jugaba mucho él solo. Entonces no me lo diagnostican, o sea, lo llevo y me dicen que no, que su IQ era muy alto. En segundo de kinder. Que es otra de las características. Claro, daba una conferencia de dinosaurios con los nombres de Sí, memoria. pero no es una inteligencia, es que tiene una memoria fotográfica. Sí, es lo que decíamos, es ¿verdad? eso. Lo que decías, que es para un sus tema que gustos. les Porque igual las saca ahí. multiplicaciones Si nomás no le interesa, no va a dar una. Pero Sí, pueden claro. tener otros trastornos, Lucero, eso yo te quería preguntar. O sea, pueden tener, por ejemplo, un niño con Asperger puede tener TDA. No, lo que pasa es que no puede tener aparte Eso es TDA, lo que muy pasa es que ya viene importante. implícito. O sea, Sí. un niño con síndrome de Asperger tiene pensamientos muy específicos porque tiene intereses muy específicos. Ajá, entonces todo el tiempo está pensando, si le encanta colorear, hay muchos que les gusta dibujar, les encanta dibujar Pokémones, todo el tiempo está pensando en el Pokémon que va a hacer. Entonces obviamente pues no está haciendo caso a lo que en el exterior está, los estímulos externos. Y le cuesta mucho trabajo inhibir ese pensamiento para poder cumplir con lo externo. Ajá. Entonces ahí es donde hay una confusión con ITDA. No hay ITDA, o sea, ya hay un déficit de atención implícito. O sea, sí hay Ya está ITDA, dentro de- pero Sí no hay le tienes que Asperger, poner hay. ITDA, no tendrías Ok. que tener el apellido. Porque Es una de las realmente ya lo características, es por una de las decirlo así. características. Claro, sí. Ajá. Sí. Ok, yo me llamaba mucho la atención eso porque de verdad sufrió de depresión, o sea, sí le dieron después
medicamento para la depresión porque todo su entorno era para él muy agresivo, muy violento. Claro. No era un niño ni un adolescente que haya sido incluido. Aquí yo le quiero hacer un gran llamado hacia los papás que pongan atención a eso y a los terapeutas, porque lo traen como perdido, Lucero. Es que te voy a el decir una Asperger cosa. lo traen como perdido. Por eso decía y que de verdad, existe. Lucero, es importante un que entiendan muy que ella se importante. clava en esto. Es un diagnóstico primero de moda, entonces ahí entramos en un conflicto porque ya es que no vea los ojos, Asperger. No, o sea, hay que haber cierta cantidad de Sí, yo reactivos. nada más soy Uno. tímida y ya me da Oye, pena verte a los ojos, a pero ver, no tengo Asperger. Se habla de que síndrome. Sí, se le llama síndrome de Asperger porque Hans Asperger así le puso, pero no es un síndrome. No es un diagnóstico que sacas por medio de un cariotipo o una cosa así. O sea, no es un síndrome en realidad. Es un tipo de conducta, es un trastorno de la personalidad. un O sea, trastorno. neurológicamente no hay algo o sea, registrado sí, como tal. Trastorno de la El personalidad es lo diagnóstico se da correcto. a través de ver y analizar una historia clínica si es una persona grande y si es un niño, ver sus reacciones, su comportamiento, conductas. Ajá. O sea, no es que vayas a que te hagan un estudio médico y te salga, ¿sí? Ok. Oye, a ver, nos platicabas que tú atiendes a niños y niñas desde chiquititas. ¿Cómo sé, en qué momento yo puedo llevar a un hijo, una hija, a los 2 años, o desde qué edad puedes empezar a detectar o puedes empezar a darte cuenta que puede padecer Asperger? Qué buena pregunta. Mira, desde chiquito, desde que hay una sonrisa social, desde que hay un contacto social, ya puedes empezarte a dar cuenta, te van a brincar cosas. Hablando del autismo o del Asperger, ¿sí? O sea, el niño puedes decir, es que de la nada llora horrible, o nada más lo cuesto y llora, o sabes que no hace nada de ruido ni nada, está en paz, pero con una simple cosa que ni siquiera yo reconozco llora, ¿no? Bueno, por ahí. Ahí estamos hablando de las dos partes, de autismo y Asperger. Pero ¿cómo te vas a...? Pero hay todavía muchas defensas porque es un bebé, porque no se sienta, claro. porque es un bebé, ¿sí? Cuando tú entras al año y medio, 2 años, donde el niño ya empieza una cierta socialización, aunque todavía es muy egocéntrico, ya empieza una cierta socialización, ya le hablas y te contesta, o ya le hablas y voltea, o sea, un niño con síndrome de Asperger, al principio, de más chiquito, a lo mejor le vas a hablar y no te va a responder a su nombre, ¿sí? A lo mejor no te va a hacer contacto visual, a lo mejor se va a emocionar y le va a hacer así, o a lo mejor le va a hacer así, lo vas a ver 2 horas abriendo y cerrando la puerta de la cena a la cocina, o lo vas a ver mucho rato observando el ventilador, ¿sí? O empieza a crecer, a lo mejor ya nos damos 2 años y medio, 3, que aunque todavía son muy egocentristas, a lo mejor se juntan todos a agarrar cierto material y él está desde lejos nada más viendo, o le toca que le quiten uno y hace una rabieta tremenda, ¿sí? Claro. O escucha la aspiradora y se cuenta que se pone así como si hubieran un susto terrible. Ajá. Muchas veces dicen, un reactivo del filtro dice que lloran o se ríen muy exagerado, sin causa aparente, porque muchas veces son detalles que uno en el común denominador no observa, pero ellos sí. Entonces, esto que lo detona, o por ejemplo, que están viendo la caricatura y quieren ver mucho la misma, y luego todavía ni ha pasado y ya te están diciendo todos los diálogos de la televisión. Se aprenden de memoria los diálogos. O por ejemplo, ya más grande, cuando el lenguaje, tú dices, vénganse a comer, y se siente a comer y dicen, comamos todos, es hora de la comida. Igual que una caricatura, que acomodan frases televisivos dentro de la vida normal. Se podría decir que estas son ciertas características que tienen las personas que padecen este síndrome Asperger. ¿Qué te parece, Lucero, chicas? Y vamos a una breve pausa y seguimos tomando información porque está muy interesante este tema, aprendiendo del síndrome de Asperger, y ya volvemos con más. Les recuerdo el teléfono 812-6565 y redes sociales, búsquenos en Instagram y en Facebook, estamos como 9TV. Ya volvemos, no les Gracias por continuar con nosotros. Estamos en La Hormona platicándome del síndrome de Asperger y nos quedamos platicando un poquito con Lucero acerca de las características, pero hay muchísimas cosas más muy importantes que puedes platicarnos acerca del Asperger. Miren, a mí ahorita comentábamos en el corte que es importante, o sea, las personas con síndrome de Asperger, yo no dudo que pueden tener una capacidad intelectual increíble, o sea, yo no me preocupo por el aprendizaje para nada. No me preocupo tampoco si van a tener un buen empleo o no. El problema es que lo mantengan.
¿sí? O sea, el problema no es conseguir el empleo lo consiguen, ¿sí? El problema es mantenerlo, ¿por qué? Porque si el jefe dijo una cosa, por ejemplo, si su jefe lo cita a las 8 de la noche, como lo de las computadoras de hace rato, y él está en el escritorio, se siente el jefe y son capaces de hacerle. Si un empleado le hace eso a un patrón, pues el patrón dice... Sí, ya te vas, sí, mijo, con ¿no? permiso. Ahí está la puerta. Ajá, ¿sí? Entonces, hay muchas características así que tienen que ver más bien con lo social que con otro tipo de cosas. Muchas veces me ha pasado en el consultorio que me llegan mamás, por decirte por ahí de 11, 12 años, y me dicen, oye, Lucero, fíjate que me diagnosticaron a Pedro en tercero de kinder, ¿sí? Y entonces, pues empezamos terapia, pero fíjate que fuimos 2 o 3 meses y puros 10 y pues ya, lo saqué porque pues todo bien. Luego en cuarto o quinto volvimos a tener alguna situación y regresamos a terapia con otra persona y lo trabajó y pues otra vez 10, 9, 10, pues lo sacamos porque mi esposo y yo pues no le vimos sentido, ¿verdad? Pero ¿qué crees, Lucero? Está a punto de entrar a primero de secundaria y no tiene amigos. Es que sus terapias no tenían que ser en relación a ninguna situación académica. Conocimiento. ¿sí? Académica. A la escuela sí, en cuestión O sea, a la social. escuela sí yo me refería a números no y académica, letras. no académica. ¿Por qué? Porque el problema es de socialización, es de empatía. Lo vuelvo a repetir, de empatía, de interacción social con los demás, de intención comunicativa, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo ya a los 11, 13 años, yo no me puedo ir a meter a un salón de clases y decirle, háganle caso a fulanito de tal, cuando tiene toda la historia de kinder y primaria, solo y aparte sin mostrar interés por relacionarse, ¿sí? Son respetados, porque no todos tienen bullying, son niños respetados, pero por allá, ¿sí? Ahora. Pero haces una cosa bien pasa? padre, que yo voy a confesarla, y que ya me dio permiso esta mamá. Hace muchos años ella me buscaba mucho, pero mucho. Mariana, oye, y el día que quieras, ¿cómo le habíamos puesto al niño Juan? Juanito quiere invitar a comer a Patricio. Y yo, sí, luego. Oh, Mariana, ¿cómo? Mariana, ¿no? Todo Ay, el tiempo. mi vida. Que yo era así Sí, ya me cayó bien. Y soy honesta, yo era así de, ¿qué onda con esta mamá? Que todo el tiempo quiere que Patricio se vaya a comer a su casa y que, no, lo vamos a invitar al cine. No, es que lo vamos a llevar a tal lugar. Y yo decía, ¿qué onda con esta presión de que le urge que Patricio vaya a su casa? Muchos años después me lo confesó y sé que ahora, ¿no? Te conozco, o sea, ya te conocía, pero no ubicaba que eras tú quien atendía a este pequeñín. Y me dijo, es que aunque no lo creas, la persona que lo ve me decía que yo todavía estoy en la edad de intervenir socialmente. Ya teniendo 13 años, hija, pues ya, ¿no? Júntate con Perengano, háblale a tus amigos, o yo le hablo a las mamás, ya no puedes hacer gran cosa. Entonces me decía, te compré, hija, te compré, lo confieso, te compré. Y yo la verdad es que soy muy feliz de que me haya comprado, porque hoy mi hijo y su hijo son muy buenos amigos, tendrán sus diferencias en cuestión de comunicación y demás, pero Patricio, a mí me ha ayudado mucho con Patricio a que Patricio entienda que las diferencias en el mundo son lo mejor que puede pasar. Claro, Sí, la claro. diversidad en la Y esto a mí personalidad. me encanta, como mamás de verdad pueden intervenir antes. Claro. Es que es lo que yo siempre digo, o sea, yo es una de las cosas principales que pongo, sobre todo con los más chiquitos, invítale amiguitos desde chiquito, ¿sí? ¿Por qué? Porque tú vas a intervenir cuando sea necesario y entonces vas a corregir lo que en el colegio no se corrige. Por ejemplo, una niña de 7 años llega otra niña y le dice, ¿quieres un rufle? Trae unos rufles verdes. Y la niña con síndrome de Asperger le contesta, te vas a morir de cáncer si sigues comiendo eso. Esa fue su respuesta social, asertiva, para ser amiga de la niña, que viene y le regala un rufle. Y ella le dice que se va a morir de cáncer, porque es literal y no tiene filtros que necesita la sociedad. Porque, entonces, pues claro que la otra niña, o sea, no comas rufles, pero nunca jamás te voy a volver a hablar. ¿Sí? O sea, no comas rufles, pero nunca jamás te voy a volver a hablar, porque, o sea, yo vine buena onda, Y tú ofrecerte me un rufle, bateaste. y tú me dijiste una cosa espantosa, me dijiste que va a morir. Entonces sí, mucho de la tarea está, por ejemplo, en papás y mamás. Si ahí si en ese momento hay una persona, un adulto que interviene y dice, a ver, fulanita de tal, es que, o sea, ella huyó en un anuncio que dan cáncer, pero tú también no puedes decir eso, te están ofreciendo, entonces aparte no es una generalidad, no siempre te va, o sea, hacer como una mediación, Conciencia. ¿sí? ¿Qué es lo que pasa en casa? Si tú invitas a un compañerito en casa, tú haces la mediación, y siempre digo yo, invita, pero no dejes solos, los primeros años no dejes solos, si van a jugar Lego, y el tuyo, o sea, tu hijo con síndrome de Asperger quiere al Ninjago rojo, ¿sí? Y el compañerito también lo quiere, entonces tú estás ahí para decirle a tu hijo, préstaselo 10 minutos y en 10 minutos cambiamos y así, entonces empieza a ceder. Claro. ¿Sí? Esto no pasa en el colegio dice, dame mi regla, y se van.
¿sí? Claro. Y Oye, está con los números, ¿verdad? Oye, Lucero, a ver, suponiendo que una persona que yo conozco, a ver, si yo pienso que mi marido puede tener y mi hijo también, más vale que te mande al marido con el hijo que a que vaya yo con mi hijo. No, 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 o sea, en realidad van en realidad, en realidad tendría que ir o sea, toda la familia, porque bueno, se haría, o sea, yo por ejemplo, para diagnosticar a una persona, o sea, adulta, un adulto, Sí. Bueno, obviamente muchas veces no aparece la mamá. En el caso que aparezca mamá, pues sí. Pero también te estoy haciendo mi historia clínica de cuando era niño, porque las conductas más transparentes y más espontáneas son cuando son niños. No, pero a mí no me interesa él, él es Entonces, muy funcional. a la mamá ya se le olvidó. No, bueno, pero en el caso que ya te diagnosticar, pero hay muchas personas, a mí me han contactado personas de 60 años para que los diagnostique. Entonces, ¿qué hago? Obviamente, a lo mejor no hay la mamá que te cuenta las conductas de cuando estaba más pequeño, pero entonces siempre les digo, ¿estás casado? Sí, tráete a tu esposa. Ah, ya, ¿Sí? ok. Entonces yo ahí, porque siempre pasa que aún esa edad te dicen ciertas cosas y la esposa está por acá. Ajá. No es cierto. Ajá, sí, porque ellos todavía Oye, no siguen, digas eso porque claro. vamos a pensar todas que todos los maridos tienen eso. No, yo siempre recojo pero la es muy ropa. característico, pero es muy característico, o sea, es muy No, característico. estoy como bromeando de cosas Oye, que ya luego sé, hacemos, ya ¿no? sé. Claro. Bueno, antes de irnos a conclusiones, chicas, me gustaría saber, entonces, ¿se nace con Asperger? Se nace completamente, o sea, nada. Y no se pega, nada, ¿eh? Porque luego también- No es se pega. enfermedad. No es enfermedad. Se pega, no se pega, no es gripa. No es enfermedad. No es enfermedad, no se pega, se nace con. Y si hay una intervención temprana adecuada, llegan a ser muy funcionales, como este chavo y otros casos, como el que comenta Mariana, que tiene un grupo social, pero gracias a la mamá que estuvo. Sí. Y yo atrás, invítale y invítale. Hay papás muy Confieso accesibles. que ahora es muy amiga mía, ¿eh? No vayan a pensar que nada más invitó al amigo y así. No, No, o sea, es muy amiga y mía hay y la papás adoro. muy accesibles que te siguen muy bien, pues ahora sí que como que el coacheo, ajá. Sí, Y hay claro. muchos papás que Te tiran la luz. o sea, que dices, ¿cómo vamos con las invitaciones? Oye, es que no sé qué es. Porque también hay mamás que traen, esta parte. No todos los papás tienen el diagnóstico, ¿sí? Pero tienen características, tú los ves y tienen características. similares, y cuando hay sí. el accidente genético es donde se presenta el síndrome de Asperger como tal. O sea, no es que en todas las familias tengan que tener el papá o la mamá, sino que tienen características y ya cuando hay el accidente genético, ahí ya aparece el síndrome de Asperger, ¿sí? O sea, no es así. Entonces, por eso a veces hay mamás que no hacen estas invitaciones porque también son un poco introvertidas. Entonces, les cuesta puede trabajo también esa ser. parte. Mari, me Sí, yo, encantaría yo, escuchar tu conclusión. yo definitivamente creo que mi esposo tiene Asperger. Y te quedas, sí, te quedas Ya lo definitivamente, diagnosticó. no, definitivo. O sea, él decía desde niño, es que velo, así era yo. No tiene nada, Adolfo no tiene nada, así era yo, es igualito. Y eso dicen no, pues muchos sí, papás, sí tienes ajá. igualito, sí es igualito, porque pues tú también tienes Asperger. Pero yo les quiero, me encantó, te agradezco mucho, de veras que es una maravilla haberte encontrado. Ay, Digo, qué para muchos sí, porque aunque tiene 23 años, la verdad es algo que él sigue aprendiendo. Me él encantaría que seguramente te fuera a descansó ver. cuando supo lo que- No, lo- descansó muchísimo, porque claro. aparte se Ya puso a entiende leer por qué, todo. ya entiende mucho Oye, por qué. identifícate con la vida al final de cuentas. Se puso a leer todo y entonces ya lo Claro. entiende perfecto, porque quiero decirles que no se desesperen, mamás, si les diagnostican o papás, porque son niños adorables, son niños extraordinarios. Fue una bendición tenerlo, la verdad. He tenido muchas satisfacciones. Sí, cuesta trabajo, ojalá logren identificarlo rápidamente, porque les evitas muchos sufrimientos. Pero aún así, es padre tratarlos como seres normales, son personas maravillosas. Y esa inclusión que dices de los amiguitos y todo, bueno, lo puedes hacer para todos igual. Y el que yo no haya sabido que lo tuviera, me ayudó mucho a hacerle una vida funcional y que su sentido común y su inteligencia emocional tratara de desarrollarla para poder incluirse en esta sociedad que de por sí, cuando supuestamente eres normal, con una personalidad normal te cuesta tanto trabajo, pues si tienes este síndrome o esta condición, pues te cuesta más trabajo. Que no se preocupen, que busquen que vayan a buscarte, porque es muy difícil, o sea, ya no le busquen en otras partes. O sea, de verdad se los digo, es muy difícil y ojalá los colegios lo tengan presente. O sea, el Asperger existe. Entonces, cuando vean a un niño que algo no le checa, caramba, ahí está ya están en los libros. O sea, los maestros le rasquen Hacer más tantito conciencia en las y personas. cachen. Marianita.
Perdón, no, perdón. No desechen a los niños, se los digo de verdad, eso lo aprendí de mi papá y se lo aplaudo. Yo, ¿qué les puedo decir? Que bueno, entendamos que la diversidad es lo más valioso y hermoso que puede existir en este planeta. Se los digo como mamá, se los digo como humano y que ojalá todos tuviéramos esta parte de humanos como tal. Y algo que necesitamos, para mi gusto, amor, tolerancia, respeto, inclusión. Si tú ya sabes que algún compañero alrededor lo han catalogado como diferente, inclusión, tú como mamá tienes toda la responsabilidad de que tu hijo, los compañeros y demás incluyan a este hermoso pequeñito, que créanme que son maravillosos. Proteger y cuidar es nuestra responsabilidad también. ¿De qué? De lo diferente a lo común. Entonces, eso agarrémoslo, tomémoslo para nosotros, para nuestro corazón y para enseñarlo al corazón de nuestros hijos. Es la única manera en la que este mundo va a cambiar y va a hacer las cosas diferentes y vamos a entender que lo diferente es lo de hoy y es lo mejor. Martita, por favor. ¿Como yo? Yo coincido totalmente con Mariana. Siempre hay que pensar que detrás de cada persona hay una historia. Tendemos mucho a decir, es que el rarito, es que el diferente. Dejemos de poner etiquetas, incluyamos a las personas y si alguno de los aspectos planteados en esta mesa hoy te hizo clic, mamá, con tu hijo o contigo, amigo que nos estás viendo, más vale ir con un especialista, por supuesto que yo te recomiendo a Lucero, pero acercarte a un especialista, porque más vale que te diga, ¿qué crees? No tienes, pero no es así, y qué mejor que desde ahorita y desde edad muy temprana te puedan dar una correcta guía para que sean socialmente funcionales y bueno, y logren lo que todos estamos buscando en esta vida, que es ser seres felices. Muy bonito. Bueno, pues yo les quiero leer una partecita de una persona que escribió que tiene Asperger y dice, quiero que pienses en mí como alguien que viene de la luna a un mundo distinto que demoró en entender y me cuesta comunicar lo que veo, lo que necesito, pero nunca dudes que tengo un corazón que ama y necesita amor. Y yo pienso que es muy importante hacer conciencia también alrededor de estas personas que tal vez vemos como diferentes. Y bueno, yo creo que si existe la conciencia, bueno, hay un espacio para ti o para esa persona que tiene Asperger, que tiene cerca, y el mundo te necesita así, único o única, te necesita así. Quiero también recordarles que se acerca la fecha del Día Internacional del Síndrome de Asperger, el 18 de febrero, así que hay que conocer y aprender un poquito más de este síndrome para que podamos tener esa interacción social todos, y me encantaría escuchar algo que les quieras decir a nuestro público. Lucero, agradecerte también que nos hayas acompañado. Muchas gracias a ustedes por invitarme y bueno, pues nada más a los papás, estar atentos a las conductas que presentan nuestros hijos, buscar cuando hay focos rojos y se te dice en la escuela y en diversos lugares, no es una cuestión para molestarte, sí, o sea, para darte lata a ti, sino para que ni siquiera nos preocupemos, nos ocupemos en el tema, sí, y busquemos una intervención temprana. Definitivamente es la clave, porque si a los 3 años yo te digo, préstame a tu hijo, tú me lo prestas, ¿sí? A los 5, préstame a tu hijo para que venga a comer conmigo, con el mío, sí me lo prestas. A los 12 años, el que no quiere venir no viene y punto, ¿sí? Sí se puede lograr una socialización, o sea, un grupo de niños ad hoc, o sea, con características similares al tuyo. Tiene que tener síndrome de Asperger, sino similares, siempre un roto para un descosido, sí. Pero si no estamos al pendiente de eso, no pasa, porque por el tipo de filtro que no existe, hay muchos conflictos sociales, su socialización es cero asertiva. Muchísimas gracias. Te agradezco muchísimo, Lucero, te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado. Gracias. Igual a ustedes, chicas, ya lo saben, nos estamos viendo lunes, miércoles y viernes a las 9 de la noche en La Hormona y nos vemos con muchísimos más temas interesantes. Nos vemos, buenas noches. Todo depende del modo en el que mires las cosas. Una vez entiendas cómo piensan y cómo ven el mundo, aquello que un día parece una discapacidad, otro día puede ser un talento o un don. Esto fue La Hormona.